Importa. Buenos días chicos, entonces son las 3:05, vamos a iniciar con la clase. Hoy vamos a ver acerca de temas sobre biorremediación, importancia del suelo y características pues propias e inherentes del suelo. Pero como estamos en los temas de biotecnología, quiero que veamos entre los temas de biotecnología cuáles son las características reales y cuáles son las características que podemos hacer para mejorar el suelo. Uno de ellos es la composta. Tal vez ustedes conozcan que algunos compañeros de ustedes de otros grupos están haciendo composta. Antes de llegar a hacer composta conmigo, yo preferiría que ustedes entendieran la importancia del suelo y cómo es posible que hagamos las cosas. Yosimar, ¿cuál ensayo? Hace 4 días, 3 días dejé una tarea. Por favor, revisen su Classroom. Entonces, empezamos. Uno, el suelo tiene una importancia en general, por ejemplo, en la agricultura, porque es el sostén de de todo lo necesario. En donde, si no tenemos un sustrato, si no tenemos una superficie en la cual generar un cultivo, no tenemos nada. Entonces el suelo es base importante de cualquier cultivo. A nivel biológico, el suelo es todo la extensión superficial en la cual uno puede hacer interacciones. Entonces, si son el espacio superficial en el cual se interactúan las cosas, puede ser en el agua o en el suelo, o en todo caso en el aire. Pero muchas de las actividades terrestres y marítimas requieren del suelo. Entonces, el suelo tiene una suma importancia a nivel biológico. ¿Y cuál es la importancia de estudiar el suelo? Pues podemos estudiar su pH, su estructura, su composición química, para entender cuáles serían los mejores suelos o los suelos ideales para ciertas cosas. Alguien dice, yo quiero cultivar, no sé, árboles frutales. Para cultivar árboles frutales tú debes saber que tu suelo tiene que tener un pH alcalino, un pH ácido. O tal vez tú quieres sembrar nitrificadores. Entonces necesitas un suelo un poco alcalino para aumentar las propiedades de las bacterias. Cada una de estas características tenemos que ver cómo funcionan las cosas y cómo entendemos que estas actividades van a ayudar a mejorar la estructura del suelo. Vámonos un poquito atrás, 1820, Revolución Industrial. Empezamos a saquear la naturaleza en un punto en el que gastábamos los recursos naturales pensando que eran renovables. Y ahora nos damos cuenta que los recursos renovables realmente no son tan renovables porque tienen un tiempo para recuperarse. Y si nosotros hemos acelerado estos procesos, la naturaleza no se ha adaptado para tener estos procesos igual de acelerados que nosotros. Entonces empezamos a ver que hay pérdida de diversidad en ciertas especies y perdemos a la larga pues características como madera, suelo, minerales, y empezamos a contaminar el aire y el agua, así como también contaminar el suelo. Estos factores nos van a ayudar a entender cómo hemos dañado a los procesos vitales de la Tierra. Hablando de que Tierra va a ser el planeta en el que nos encontramos y suelo la superficie o el área en el que nosotros vamos a generar interacciones. Pero la biotecnología, por suerte, igual nos ha ayudado a entender algo que se llama biorremediación o técnicas de biorremediación in situ. ¿Qué es la biorremediación? La biorremediación es el uso de organismos, como su nombre dice bio, para tratar de mitigar e incluso revertir los efectos nocivos que las actividades antropogénicas hayan generado. Uno de ellos, por ejemplo, la atenuación natural. Tenemos que la atenuación natural, déjenme por acá y listo. La atenuación natural aprovecha a los recursos naturales para contener ciertos contaminantes causados por derramas de productos químicos y reducir su concentración, y así las cantidades de contaminantes en los lugares afectados tienden a bajar. Un ejemplo de ellos: ¿qué pasa cuando los huachicoles llegan, rompen un ducto y se libera toda la cantidad de gasolina o petróleos? Estos componentes químicos son absorbidos por el suelo como esponjita, pero ese suelo queda contaminado y queda totalmente inhabilitado para actividades biológicas per se. ¿Qué significa? Que yo no voy a poder encontrar vida, o que voy a empezar a ver cómo la vida en esas áreas van a empezar a perecer, va a empezar a disminuir. ¿Cómo podemos atenuarlo de manera natural?
Los procesos de atenuación natural, de que vayan reduciéndose, puede ser por absorción, por volatilización, por reacciones químicas, por dispersión y dilución y por biodegradación. La absorción va a ser agregar algún componente o algún sustrato que, como la palabra lo dice, absorba, tenga la capacidad de interactuar químicamente con la sustancia nociva y la podamos retener. Por volatilización, por ejemplo, la gasolina, cuando nosotros la derramamos, si nosotros la sometemos a altas temperaturas antes de incendiarse, lo que va a producir va a ser que se vuelva en un gas, se forme o se descomponga en gases volátiles. Estos gases volátiles van a ser liberados a la atmósfera y sí, vamos a seguir contaminando la atmósfera, pero en lugar de contaminar el suelo, ahora solo tenemos atmósfera contaminada. No les digo que sea lo mejor, pero es una opción. Reacciones químicas. Literalmente cambiar la composición química de los contaminantes, esto con la única finalidad de obtener algún subproducto metabólico no tan tóxico como el que ya está contaminando. Usualmente son más tóxicos o un poco más peligrosos, pero es uno de los métodos que se ocupan. Dispersión y dilución es el peor método que podemos ocupar, en el que literalmente es, pues si está contaminado acá, pues lo voy a dispersar por media hectárea y entonces la cantidad de contaminantes sobre superficie y área va a ser inferior a una concentración neta total. ¿Cuál es el problema? Que cuando lo hacemos por dilución podemos tener infiltraciones en donde los contaminantes empiezan a lixiviar, empiezan a bajar a través de la estructura del suelo, encontramos un lixiviado contaminado y puede llegar a llegar a los mantos freáticos, en donde el agua subterránea se ve contaminada y después el agua subterránea es una de las formas más eficaces que tenemos el hombre, el humano, para obtener agua purificada. O por biodegradación. La biodegradación va a ser el uso de organismos que tengan la capacidad de ocupar estos compuestos químicos como alimento. Y entonces, ya sea que lo ocupen como alimento o que solo lo absorban y lo retengan, para que nosotros podamos extraer estos organismos y ahora sí, poder llevarnos el contaminante a una forma de contención. La bioestimulación. ¿Cómo va a funcionar la bioestimulación? Vamos a aplicar soluciones acuosas que contengan nutrientes y oxígeno. ¿Para qué? Para que en una zona que se encuentre contaminada o suelos que se encuentren contaminados, la actividad microbiana, todo lo que son los microorganismos existentes en el suelo, empiecen a activarse y digan, hey, hay comida, puede empezar a reproducirse. Se aumente la carga bacteriana del área y entonces estos ocupen al contaminante como uno de sus productos de alimentación y así empezar a degradarlo poco a poco. Tenemos una ventaja de ello, que va a ser que la degradación es realizada por todos los organismos nativos del área contaminada que están bajo estas condiciones y pues son distribuidos por toda el área. ¿Qué significa? Yo no estoy metiendo nada nuevo al suelo, estoy ocupando lo que ya tiene el suelo, entonces no estoy afectando directamente tanto la dinámica poblacional de esta área. Una desventaja muy grande. Las características del área afectada y las condiciones climáticas dan lugar o limitan a la infiltración de los nutrientes. Si de repente tenemos un suelo súper compactado, que ya ni siquiera tiene plantas, que ya la cantidad de vida es muy poca, posiblemente sea algo que impida que las bacterias puedan seguir compenetrando y entonces no se dé una bioestimulación y una biodegradación eficaz. Por bioaumentación. En la introducción de esta área es la introducción de organismos al área contaminada seleccionados. Son organismos que han sido o genéticamente modificados o que han sido seleccionados para la degradación de contaminantes o que tienen capacidades de degradación de contaminantes. ¿Cómo lo va a hacer? Esto se hace de una manera muy sencilla. Simplemente podemos observar cómo se da un proceso en el que organismos, yo voy a irme a un área contaminada, voy a seleccionar, voy a empezar a revisar qué bacterias crecen y a partir de esto voy a determinar, estas bacterias son las que pueden degradar el compuesto. Las aíslo, las hago que salgan en grandes cantidades y entonces las reinserto en el suelo contaminado y entonces va a haber un proceso inmediato de degradación. ¿Por qué? Porque toda el área afectada va a empezar a ser consumida por estas bacterias. Hay una desventaja,
que tenemos cuando hay altas concentraciones de contaminantes, hay una alta toxicidad de organismos. Entonces esto es poco efectiva para contaminantes inorgánicos. Los organismos más comunes en este tipo son Fusarium oxysporum, Pseudomonas hepacia y Pseudomonas putida, que es una de las pseudomonas más importantes y que tienen mucha importancia a nivel biodegradativo. Pero estos organismos igual son fitopatógenos y son patógenos del humano. Entonces podemos quitar el proceso, podemos descontaminar un suelo a costa de que ahora esté contaminado por bacterias que puedan generar enfermedades. Es complicado este tema, pero pues tendríamos que ver cuál es la ventaja y cuál no es la ventaja, y cuáles serían las condiciones necesarias para después deshacernos de estas bacterias. Por fitorremediación, que es una de las más ocupadas. Es un proceso en el cual las plantas literalmente se van a encargar de transferir, estabilizar y destruir contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. ¿Qué hacen las raíces? Simplemente la raíz de una planta va a empezar a crecer y va a empezar a absorber todos estos compuestos contaminantes. Los contaminantes van a subir a través del floema y el xilema de la planta y van a quedar encerrados en el tallo y en las hojas. Todos estos van a poder estar ahí encerrados y encapsulados. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a retirar las plantas las incineramos y entonces las cenizas las contenemos. ¿Cómo las contenemos? Usualmente lo que hacen es, se hacen planchas enormes de cemento en las que se mezclan las cenizas y estas se ocupan para construcción, y entonces así ya tienes contenido el contaminante en una solución que no se va a degradar fácilmente. Estas van a degradar compuestos orgánicos, metales pesados e incluso compuestos radiactivos. Luego está el bioventeo. Consiste en la inyección de aire y oxígeno en un área contaminada para estimular la biodegradación aeróbica del contaminante. El proceso de bioventeo estimula la actividad biológica in situ, en el lugar, y promueve la remediación de esta área. Tiene limitantes como que en zonas saturadas o de baja permeabilidad, en donde no penetra, en donde el suelo está tan compacto que no permite que el oxígeno pase, no se da la bioremediación. Existen una alta probabilidad de emisión de vapores que pueden ser tóxicos, es necesario para ello un control y un monitoreo. Si hay baja humedad, hay baja actividad biológica y entonces hay baja biodegradación. Requerimos suelos que tengan cierta estructura. Cuando hay suelos que son tan degradados que ya no tienen ni siquiera estructura, tenemos que buscar otra forma para recuperar este tipo de suelos. Las bajas temperaturas pueden ralentizar la remediación. No lo impiden, pero van a hacer que sea más lento el proceso. Estos se ocupan para la degradación de hidrocarburos, del petróleo, disolventes no clorados y plaguicidas. Hasta ahora, ¿alguna duda? Oh, perdón, estaba hablando muy rápido, me emocioné. Sí, voy a hablar un poco más lento. Y si pueden entregar los trabajos tarde, van a contar mucho menos, posiblemente un 5, pero es mejor un 5 o un 0. Luego tenemos técnicas de bioremediación ex situ. ¿Qué significa ex situ? Que vamos a agarrar, imagínense, tenemos un suelo contaminado en nuestro patio. In situ vamos a tratar de remediarlo estando en el patio. Ex situ va a ser tomar el suelo contaminado, tratar de quitarle el componente, tratar de hacer que vuelva a ser un suelo fértil y regresarlo a su lugar. Uno de ellos son las biopilas. Las biopilas son una mezcla de suelos contaminados, suelos enmendados y confinamiento en montones estáticos. Aquí los podemos ver, literalmente son montones en donde se les inyecta aire y empiezan a recogerse todos los gases y el lixiviado que producen. Estos suelos se dan por una exocavación del suelo, en donde hay un riesgo de liberación de gases. Existen test previos para la biodegradación del contaminante, que significa que tenemos que saber cuánto oxígeno tenemos que estar inyectando y necesitamos saber la cantidad específica de contaminantes que tenemos. Es muy poco efectiva para compuestos halogenados y explosivos. Usualmente cuando tenemos compuestos halogenados o explosivos como el metano es
no es correcto colocar grandes cantidades de oxígeno porque podemos generar explosiones o reacciones químicas espontáneas. Y la uniformidad es un poco cuestionable, debido a que no se mueve el suelo y solo está ahí. Las partes más externas son las que se quedan sin contaminantes y el contaminante tiende a arrastrarse a la zona media. Entonces, al final no descontaminamos como tal, pero es una excelente forma de, cuando tenemos suelos contaminados, estos suelos contaminados, tratar de descontaminarlos. Un ejemplo claro, por ejemplo, en mi familia hay algunos que tienen cementeras. Las cementeras tienen una alta probabilidad de generar metales pesados. ¿Por qué? Porque cuando rompen la piedra, literalmente están rompiendo el cerro. La extracción del cemento es la extracción de la piedra caliza. Pero la piedra caliza usualmente se encuentra cerca de yacimientos de mercurio o cerca de yacimientos de cobre. ¿Qué significa? Que entonces empezamos a tener un suelo que sí, estamos obteniendo la piedra caliza, pero todo lo demás estamos liberando los metales que estaban contenidos. Aquí algo curioso que quiero que entiendan es que cuando hay un contaminante, usualmente los contaminantes se quedan ahí y no van a hacer nada cuando están contenidos. Una cosa es destruirlos y otra cosa es contenerlos. Cuando nosotros los destruimos, químicamente los estamos cambiando en una estructura química y esta estructura química está provocando la degradación completa del contaminante. A veces, romper un contaminante libera que se vuelva aún más tóxico. Para ello, entonces, se da otro proceso que se llama contención, en donde decimos, no sé qué hacer con el contaminante. Imagínense como una pandemia tipo Resident Evil. No sé qué hacer, conténlos. Contienes toda una ciudad, le pones una cúpula y que todos se queden dentro de la cúpula. No sé cómo eliminarlos, pero no voy a permitir que se sigan dispersando. Las biopilas ayudan a la degradación de ciertos contaminantes, pero puede provocar que tengamos que al final generar contenciones. Otro de los típicos procesos es el compostaje. Y ustedes me dirán, ¿qué hacer compost no solo es ponerse a... ¿Me permiten un momento? Mi gato quiere entrar a la casa. Pues, ¿a dónde te fuiste, señorita? Una disculpa, chicos. Mi gato lleva perdido toda la mañana y apenas entró. Sí lo pueden incluir esto en su ensayo porque es parte de la biotecnología, aunque el ensayo es sobre organismos genéticamente modificados y esto es acerca de aplicaciones biotecnológicas. Y el compostaje, el compost. Muchos dirán, profesor, el hacer compost que no es agarrar materia orgánica, echarle tierrita y que se haga suelo nuevo. No, eso no es compost. Un compost es el proceso en el que tú estás promoviendo la degradación de los compuestos orgánicos para la obtención de nutrientes en forma de material orgánico. ¿Qué significa esto? Una composta no lleva suelo. Si ustedes van a compostar, no es como que tengan que meter toda la fruta y la verdura y después aventarle suelo. Quien les diga eso, díganles que tienen grandes ideas, muy grandototas. Ahí luego me dirán qué palabras les dije. ¿Qué significa? Cuando hacemos compostaje, estamos incrementando la cantidad de bacterias para degradar los compuestos orgánicos. Es similar a algo que habíamos visto anteriormente, ¿no? A cómo se daba por bioacumulación. Lo mismo va a pasar en el compostaje. Vamos a mezclar el suelo que ya está contaminado con materiales porosos. Puede ser grava, arena, arcilla, hojas secas, humus, perlita. Y después vamos a agregarle material orgánico, dígase acerrín, paja, estiércol, restos vegetales. Esto con el fin de promover la cantidad de microorganismos en el suelo. Va a aumentar la temperatura por la actividad microbiana y entonces vamos a empezar a tener, por efecto del calor y de las bacterias empezando a capturar este contaminante como alimento, la biodegradación de los sustratos. Esto, ¿cuál es su problema?
Requiere grandes cantidades o grandes espacios para su aplicación, y estos suelos pueden liberar ciertos gases. Ay, no sé en la diapositiva yo. Otro de los efectos es el land farming. ¿Qué es el land farming? Es la disposición del suelo contaminado en capas lineales y de remoción periódica para favorecer su aireación. Literalmente es extenderlo y estarlo revolcando constantemente, ¿Para qué sirven estas características o para qué sirve hacer este airado? Va a ser para estimular la biodegradación por humedad, por la obtención de nutrientes y la volatilización de los compuestos. Entonces, ¿por qué? Los compuestos orgánicos volátiles, que son los VOCs, van a empezar a liberarse, van a empezar a degradarse, y entonces vamos a ver cómo este contaminante es liberado al aire. Muchas veces es capturado por alguna planta y es contenido de alguna manera. Hasta ahorita, ¿alguna duda acerca de la importancia de la bioremediación o de cuáles son los efectos de la bioremediación en el suelo? Para bioremediación esto es lo mínimo necesario que ustedes deben saber acerca de algo importante que quiero que empecemos a hablar. ¿Y qué va a ser lo que quiero que hablemos? Quiero que hablemos acerca de cómo vemos los procesos y de la importancia del suelo. ¿Por qué es importante conocer la estructura del suelo? ¿Por qué es importante conocer cuáles son las características de mi suelo? Tanto, vamos a estudios de caso. ¿Creen que si nosotros conociéramos cómo es la estructura del suelo en Tijuana, podríamos hacer planeaciones adecuadas para el riego, las plantaciones o las estructuras y edificaciones? Paul Delgado pregunta, ¿qué habla sobre la importancia del suelo? No entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres con que qué habla con la importancia del suelo? Bueno, en lo que me responde, si nosotros conocemos cuál es la estructura del suelo, podemos dar un uso adecuado acerca de las características necesarias para una construcción. Ustedes saben que en la zona de suroeste de Tijuana, por colinas, hay una zona de casas que literalmente están abandonadas porque hubo derrumbes. Si hubiéramos hecho un estudio adecuado del suelo, se hubieran dado cuenta que el suelo, aunque pareciera compactado, estaba sobre una capa de arena. Las capas de arena, a diferencia de las capas de suelo compactado, tienden a deslizarse. Y entonces cuando tenemos suelos con arena y luego un suelo compactado, lo que nosotros vemos es la capa de suelo compactado, que decimos, el suelo está bien duro, está bien firme, aquí construyo mi casa y no pasa nada. Pero si no vemos qué hay a 40, 50 y 1 metro de profundidad, no vamos a darnos cuenta si hay alguna otra estructura. Entonces tenemos que ver un perfil de suelo. Un perfil de suelo va a ver las capas que construyen a un suelo para saber cuáles son las características físicas de este mismo y saber determinar si tiene mucha materia orgánica, mucha arena, mucha arcilla, mucho limo, o es un suelo compactado, es un suelo degradado. Esto nos va a ayudar a determinar y entender cuáles son las actividades o qué tan eficaz es hacer una construcción, por ejemplo. O si yo tengo un área de granjas, vámonos aquí a la zona de Rosarito. Pese a tener una gran cantidad de organismos, porque hay en la zona de las rancherías hay unas 300 cabezas de ganado por rancho, no tenemos mucha vegetación. ¿Por qué? Si las vacas hacen del baño ahí, si las vacas orinan ahí, entonces están metiendo material orgánico y nutrientes del amonio al suelo. ¿Por qué el suelo de las rancherías de Tijuana, las rancherías de Rosarito, no tienen vegetación? ¿Por qué? Porque hay un excedente de vacas. ¿Qué significan estas vacas?
que nosotros podemos calcular por metro cuadrado cuántas vacas soporta el suelo para calcular la tasa de compactación. La compactación, imagínense el suelo como una estructura de pelotitas de diferentes tamaños. Un suelo que tiene una buena estructura tiene pelotitas distribuidas de manera homogénea. Un suelo que empezó a perder su estructura empieza a dividirlo por capas. Un suelo que ha perdido toda su estructura es un suelo que tiene una sola tipo de bolita, un solo tipo de capa. En el caso de los suelos de las rancherías, empezamos a ver cómo las vacas empiezan a pisotear. Todos estos organismos pisotean el suelo a tal punto en el que ya no puede haber un crecimiento de raíces. Para que haya raíces, para que las plantas germinen, las plantas tienen que pasar a través del suelo y empezar a romper la estructura del suelo para irse dando paso, ir abriendo. Pero si nosotros ya lo compactamos por el peso y las pisoteadas de las vacas, vamos a empezar a ver cómo este suelo empieza cada vez a perder propiedades. Y entonces tenemos ahora solo un área, una superficie en la cual caminar, pero que ya no tiene características necesarias para sostener la vida. La importancia del suelo es que sin el suelo no tendríamos una característica en donde vivir. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos eso, podríamos decir, ok, ¿qué les parece si en lugar de tener 300 cabezas de ganado solo tengo 150, solo tengo 200 cabezas y permito que el suelo se empiece poco a poco a regular? Dicen, es que no va a haber ganancia, no te preocupes. Sometemos esto a un proceso de crecimiento en donde inicias con 200, pero todo el tiempo vas a tener 200 porque por cada organismo que tú saques, es porque tú puedes meter un organismo y entonces se mantiene un equilibrio en esta estructura, lo que llamaríamos este ecosistema o este biotopo artificial. Algo que es de aclarar, ¿por qué es importante hacer composta? ¿O por qué es importante querer cuidar el ambiente? ¿Por qué es importante querer cuidar el suelo? Tal vez nosotros no lo vivimos tanto porque en la zona en la que vivimos no hay tantas lluvias, realmente lo que vivimos más son los vientos de Santana. Y los vientos de Santana no los podemos impedir porque vienen del desierto. Pero sí de repente que fue septiembre, octubre, no, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 5 meses en donde hacía un montón de calor, un calor insoportable. ¿Por qué había tanto calor? Si nosotros dejamos crecer plantas, no es solo que es que nos van a dar oxígeno, no, el oxígeno es lo de menos, es más, el oxígeno que nosotros respiramos ni siquiera viene de las plantas, viene de las algas marinas que están en el océano. Las plantas tienen una función aún mayor que la de producción de oxígeno, es la de captación de agua y de humedad. Cuando nosotros tenemos muchas zonas de plantas, estas plantas van a cerca del árbol, va a haber una nube, imagínense como un campo de fuerza en donde va a haber humedad retenida. Esta humedad retenida va a permitir que haya actividad microbiana en el suelo y que empiece a crecer la cantidad de plantas, lo que hace que se propague este campo de fuerza. Ahora, este campo de fuerza en el que estamos tratando de explicar, si nosotros arrancamos todas las plantas, cuando llegue una corriente o un aire húmedo, porque tenemos aires muy húmedos que vienen del Pacífico, no son retenidos en Tijuana, porque en Tijuana no tiene árboles. Son retenidos en Tecate, en donde todavía hay cierta vegetación. Esta vegetación retiene la humedad y deja pasar el aire. Entonces el aire que es frío o caliente pasa a través de Tecate y llega a la Rumorosa. La Rumorosa, que tiene grandes cantidades de vegetación, pese a parecer pura roca, absorbe toda esa agua. ¿Y qué es lo que libera a Mexicali? Aire seco. Ese aire seco se eleva y la humedad interna de Mexicali, que queda en las colinas o en las faldas de la Rumorosa, es arrastrado el aire húmedo por la parte baja y el aire caliente en la parte alta. Cuando se da este movimiento, por sifoneo, se levanta la humedad. Mexicali aumenta su temperatura 5 a 6 grados superior a lo que tendría la Rumorosa y queda un ambiente totalmente caliente. Solo porque en Tijuana no tenemos plantas. Si en Tijuana tuviéramos plantas, la humedad se estaría reteniendo en ciertos lugares y cuando llegara a Mexicali empezaría a reducirse un poco la temperatura. Lo mismo pasa, si yo en Mexicali empiezo a plantar áreas verdes, estas áreas verdes van a generar que los campos de fuerza de humedad, esta humedad se quede concentrada y le dé tiempo al aire a refrescarse. Literalmente es a refrescarse, a enfriar el aire. Y entonces la temperatura del área de Mexicali
podría bajar. Y para hacer esto, ¿qué necesitamos? Suelos que tengan estructura, que tengan nutrientes y que puedan ser ocupados para el cultivo de especies vegetales. ¿Cuál es el conflicto con estos suelos? Que en el área Mexicali es una zona industrial que está altamente aplanada, es una zona de planicies con fuertes vientos, una área que tiene altas temperaturas y que entonces no me da tiempo a mí de recuperar mi suelo. Si yo hoy empiezo a remediar las condiciones de suelo de Mexicali, tal vez en 20 años logre que Mexicali baje 5 grados su temperatura. Sí, los procesos de biorremediación de suelo son muy lentos, extremadamente lentos, pero nos van a ayudar a la larga a resolver problemas que tenemos hoy. No hay una forma, no hay una varita mágica para decir, ¡pum!, quité todos los problemas. No. Todos los problemas que nosotros hemos causado por existir y la aceleración de estos problemas, lo que podemos hacer es disminuir la tasa o disminuir el efecto que tenemos y en algún momento tratar de remediarlo y revertir el proceso. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, si nosotros tenemos una planta en casa, ya tenemos esa pequeña plantita que va a empezar a captar humedad. Si tenemos 10 plantas en casa, vamos a tener 10 plantitas que empiecen a captar humedad. Si nosotros, ahorita que se supone que tengo 150 alumnos, tendría 150 plantas que van a retener humedad en Tijuana. Ahora, si ustedes, 150 personas que deberíamos estar en clase, empiezan y le dicen a su familia, o le dicen a su amigo, o le dicen a su tía, vamos a tener tal vez 300 a 600 plantas nuevas que van a retener humedad en Tijuana. A la larga, la sumatoria de todas las plantas necesarias va a aumentar y va a hacer que las corrientes de aire que están fluyendo puedan ser retenidas, la humedad se quede, se refresque el ambiente y la temperatura promedio de Tijuana empiece a bajar. Lo que va a dar por ende que la temperatura promedio de Tecate se regule y la temperatura promedio de Mexicali puede empezar a verse afectada. Esto es algo así como un efecto mariposa que tenemos que ir entendiendo sobre cómo funcionan los procesos biológicos a la larga. Nosotros quisimos destruir el planeta sin saberlo. Y ahora queremos repararlo en 3 años. En 3 años ya tiene que estar. Ahorita muchos, 2030, 10 años para que el planeta esté bien. Eso es una mentira. Todo el daño que se provocó no se va a remediar en 30 años, en 10 años. Vamos a requerir mínimo 100 años para que se recupere esto. Hay un documental muy importante, muy bueno, que por cierto que se llama La Tierra sin humanos. Y en donde ahí demuestran los efectos de cómo la resiliencia del planeta empieza a actuar, empezamos a reducir la contaminación porque no existimos y a lo largo de 100 años vemos cómo el planeta recupera ciertas de las condiciones o ciertas de las áreas que nosotros hemos tomado. Esto es cierto y es algo que sí puede pasar. Pero de aquí a que se extinga el humano creo que sería más sencillo que nosotros hagamos un cambio real y en lugar de decir, chicos, los voy a poner a hacer composta y me van a agarrar y van a tener composta en sus casas y van a tener suelo y mejor les explico cuál es la importancia del suelo y ahora, si están interesados, les enseño después a hacer composta. Con todo gusto después les enseño a hacer técnicas de biorremediación de suelo que ayude a mejorar la calidad de vida en 10, 15 años. Va a mejorar su calidad en el momento porque se van a sentir mejor, tal vez hagan una actividad que los relaje, pero la importancia es qué vamos a hacer para dejar un planeta a futuro. No es muy fácil entender estos temas, realmente vimos que para remediar había muchas formas. El compostaje es algo que ustedes tienen pues cerca de ustedes, que tienen al alcance, y es hacerlo bien. Aquí algo que he visto, cuando vemos cómo se hacen las compostas, si ustedes han visto en el CETIS, hacíamos compostas desde hace 3, 4 años, no sé. Muchas de ellas estaban mal. Cuando yo llegué, yo no permití que hiciéramos compostas como se decía. Yo hice compostas como pues mi carrera me enseñó, como la ciencia me ha dicho. Yo no les enseñaría jamás a hacer compostas, les enseñaría a remediar los suelos, porque remediar el suelo entonces van a poder encontrar la jardinera, esa jardinera que tienen afuera de su casa, que está toda seca, que está toda compactada, que parece que es puro polvo.
recuperarla. Y entonces van a recuperar un área completamente que puedan después volver un área verde. Eso es mucho más sencillo que decirles, todos sus desechos orgánicos los vamos a compostar. ¿Y después qué van a hacer con la composta? Los conozco, no van a plantarla. No van a aventarla a sus plantas porque igual y no tienen plantas. Mejor les enseño cómo mejorar el suelo y los invito, ahora sí, a tener una planta. Pero antes de tener la planta necesitan tener un suelo remediado. Porque de qué sirve que tengan 3 kilos de composta si no tienen la planta a cuál ocupar, o el suelo al que se la van a ir a echar está tan echado a perder por compactación, por erosión, por infiltración o incluso por contaminación, que no va a servir de nada la composta que le estemos agregando. Esto igual es algo importante que aclarar, y es algo que yo siempre les he dicho. Yo nunca voy a apoyar a los abrazárboles si van a hacer las cosas porque les nace de corazón. Que nos nazca de corazón es el primer paso para empezar a estudiar y determinar cómo vamos a hacer las cosas. Y ahora sí, ya yo con el impulso de abrazar árboles digo, ok, lo primero que tengo que hacer no es composta, es buscar un área o un suelo en donde yo tengo que recuperarlo, recuperar el suelo, hacer composta, añadir la composta a mi suelo para mejorar su estructura y mejorar su calidad. Y ahora sí, en 3 años, un suelo que estaba completamente degradado, usarlo para un cultivo de trébol, un cultivo de girasol, un cultivo de flores, un cultivo de tulipanes, un cultivo de árboles. Y ahora sí, en 10 años ese va a continuar, porque si no voy a aventarle mi composta a mi suelo feo y en un año, en 6 meses, mi composta que yo había echado ya no sirve, ya se fue, se extinguió, se desapareció. ¿Por qué? Porque no atacamos al problema, lo quisimos parchar. Y este es el problema que tenemos muchos de los que quieren intentar entender cómo funciona la dinámica del suelo o cómo funciona el decir, es que quiero un mundo feliz y un mundo lleno de árboles. De nada me sirve irlos a plantar 10,000 árboles si el suelo en el que están los árboles no está dando lo necesario para que ese árbol crezca. Y decir, es que los van a ir a regar. Lo van a regar, van a quitarle los nutrientes y por más nutrientes que después le pongas, no va a haber condiciones estructurales para que este árbol tenga vida. ¿Qué es lo correcto? Reestructurar este suelo. Y una vez reestructurado este suelo, ahora sí, puedo hacer un plantío. Porque ya sé que van a tener las condiciones necesarias para que mi árbol crezca. Si van a hacer abrazárboles o les gusta la característica de abrazárboles, los hippies de Greenpeace, díganse como quieran decirse, ambientalistas, háganlo de manera informada. Lo peor que le ha pasado a este planeta es un emprendedor con una idea. Y muchos ambientalistas son emprendedores con una idea. Yo no necesito emprendedores con ideas. Yo necesito emprendedores que tengan la capacidad de entender el problema que hay y querer solucionarlo. Y ver que la solución no solo es plantar, no solo es hacer composta, sino buscar el problema real, atacar el problema real y ahora sí, abrazar árbol. Ahora sí, plantar mi árbol y decir, ya tengo 20 árboles, pero estos 20 árboles sí van a sobrevivir los próximos 20 años y voy a tener un bosque aquí. Sí, me veo bien bonito tomándome mi selfie, tomándome mi Insta Story para... Estoy yendo al planeta con un árbol que en mi vida voy a volver a ver. En cambio, si yo ya reparé el suelo y le di las condiciones necesarias, sí, voy a hacer lo mismo. Voy a tomar mi Insta Story, voy a tomar mi foto para Facebook, pero el árbol que deje plantado olvidado va a tener las características su suelo para que le dé vida y pueda producir un árbol en 10 años. Eso es realmente cuidar al ambiente. Lo demás solo es querer llamar la atención diciendo que me importa el ambiente. Perdón si suena duro, pero las cosas son así. No pueden estar diciendo que les importa el ambiente si no atacan al problema. El bricolaje, el decir, mira, es que yo agarré mis botellitas y las pinté y... No, eso es lo peor que puedes hacer. Estás arruinando el PET. El PET ya no se va a poder reciclar si tú le echaste pintura acrílica. Porque en cuanto lo detecte la fábrica va a decir, esto es un PET que ya no puede ocupar y lo manda a la basura. ¿Qué quieres hacer? Recicla de una manera correcta. Separa tu PET y llévalo a una recicladora. No lo pintes, no hagas bricolaje. ¿Quieres hacer bricolaje? Haz bricolaje de papel maché. El papel maché es papel que se puede degradar. Se va a tardar 1 año y medio en degradarse completamente. Y entonces tú puedes hacer macetas de papel maché en donde vas a tener todo. Y cuando ya se estén degradando, las entierras. Termina el proceso de degradación. Estás metiendo más materia orgánica al suelo que va a dar estructura.
y que no vas a dejar una bolsa de plástico adentro del suelo que nunca se va a degradar. Estas otras son de las aplicaciones que la biotecnología nos ha dado para entender cómo funciona y cómo mejorar las características. No solo es la modificación genética de organismos, a veces simplemente va de cómo ocupar a los organismos que ya existen para mejorar o reparar los errores que nosotros hemos cometido. La importancia de la biotecnología en la remediación del suelo o la importancia del suelo es tal que si no hubiera suelo ni siquiera tendríamos este podcast, porque no tendría casa, no tendríamos internet, no habría un sitio en el cual nosotros estar habitando. Entonces, para que nosotros habitemos un área, es necesario tener las características en donde podamos vivir. Y esto nos va a dar la estructura del suelo en el que vivamos. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Brian me dice... Entonces, ¿a qué se debe que a veces mucho frío o estos cambios drásticos de clima? Los cambios drásticos de clima se deben a que no tenemos un ambiente que sostenga este campo de fuerza que te estoy diciendo imaginario, en donde se mantenga humedad y entonces no podemos estabilizar el clima y dependemos de las condiciones atmosféricas. Si nosotros regulamos estas condiciones, podemos cambiar el clima. Pregúntate por qué Las Vegas tiene tanta vegetación y está en medio de un desierto. Porque se han encargado de llenarlo de agua, de llenarlo de nutrientes y entonces tienes un pequeño oasis en medio del desierto. Es lo mismo que podemos hacer en Tijuana sin la necesidad de estar desperdiciando tanta agua. En el caso de Paul, a veces no entiendo si me está escuchando la clase y solo de repente pregunta. Entonces, cualquier duda mejor escríbenla por chat porque no entiendo tus preguntas. O no entiendo a qué quieres llegar. Si no hay dudas sobre el tema, esto sería todo por la clase de hoy. Hoy realmente solo tendríamos que ver acerca de cuáles son las características del suelo, lo importante del suelo, porque voy a dejarles una actividad. Va a ser acerca de composta, pero no quiero que la hagan, sino quiero que me estudien cuáles son las actividades de bioremediación y cuáles son las actividades en donde la composta puede ayudar a recuperar suelos, que se las voy a dejar en Classroom, que va a decir la importancia o la utilidad de la composta en la recuperación de suelos degradados. Déjenme mi Michi.